Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Así que hoy vamos a ver, entre otros temas, cómo atraer propietarios vendedores. Este es un tema que a través del seminario para dueños, una herramienta que es muy potente y les va a agregar realmente mucho valor. Pero antes de esto vamos a repasar un poquito lo que veníamos viendo en las sesiones anteriores y me gustaría que si alguno de ustedes quiere compartir su experiencia con estos temas, simplemente levante la mano, puede levantarla digitalmente y lo hablamos, ¿no? También me gustaría que los que puedan prendan las cámaras, ¿sí? Así nos podemos conocer. Recuerde que uno de los objetivos de estas sesiones es conocernos, ampliar nuestra red, sacarnos a veces esa vergüenza de estar en la cámara, porque justamente estar en la cámara es algo que nos hace justamente acostumbrarnos a esta situación y nos va desarrollando también para cuando tenemos que hacerlo con nuestros clientes, ¿no? Bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que vimos en las sesiones anteriores, ¿sí? Hablamos de esto de establecer nuestra meta gigante, ¿sí? Cada uno decir, bueno, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta para este año? ¿Cuál es mi meta para este trimestre? Y a partir de esto, entonces, tener lo que llamamos nuestro Magic Paper, un papelito cualquiera que arrancan de un cuaderno, que pueden tener algún tipo de cuadernito así chiquito como tengo yo, o cualquier situación que ustedes quieran, donde simplemente tienen claro cuál es su meta gigante, qué es lo que quieren para este año y cuáles son las tres metas diarias, cuáles son las tres cosas diarias, ¿sí? En las que me tengo que enfocar para llegar a esa meta gigante, siempre acordándonos que justamente las personas de alta performance, las personas que tienen buenos resultados, una de las características que tienen es que logran organizar su día en forma ordenada, ¿no? Entonces, habíamos hablado también del tema de la importancia de tener la mentalidad correcta para el éxito, ¿sí? Incluyendo saber qué hacer en lugar de cómo hacerlo, ¿sí? La necesidad de saber qué es lo que tengo que hacer y no trabarme porque no sé hacerlo, ¿sí? Si yo sé lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer luego es buscar esas personas que puedan hacerlo y que me puedan ayudar, ¿no? Y la necesidad del aprendizaje continuo, dedicar tiempo diariamente a la capacitación y al entrenamiento. Habíamos hablado de arrancar el día de esa forma. Entonces, si yo digo, ¿por qué no me entreno? ¿Por qué no me estoy capacitando? Porque el día me lleva. Bueno, simplemente buscar una hora antes de arrancar, levantarnos una hora antes, para eso acostarnos una hora antes y empezar el día simplemente justamente con esa situación de decir, bueno, voy a arrancar, me voy a leer este capítulo de este libro, voy a estar 30 minutos, una hora, 25 minutos entrenándome porque una de las cosas que nos pasa a nosotros como emprendedores inmobiliarios es que justamente la capacitación es algo que dejamos para después siempre, ¿no? Nunca tenemos tiempo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Nos podés contar algo, por ejemplo, hay un libro que habla de afilar la sierra, ¿no? ¿Cómo es esa historia de este autor que nos dice a nosotros que tenemos que afilar la sierra, ¿no? En este libro. Para Bien, los que ese libro Para los es que el no libro de los lo siete conocen, hábitos. Andrés, perdón, para los que no lo conocen, Andrés es coach de vida y nos acompaña, también es mi padre, pero nos acompaña para justamente hablarnos de temas relacionados al desarrollo personal. ¿Y esto es por qué? Porque para convertirnos en una persona que factura $1 millón, para convertirnos en ese top producer, lo primero que tenemos que hacer es desarrollarnos como personas, ¿no? Bien, eh, eso es del libro de los siete hábitos, Stephen Covey, y el séptimo hábito es justamente afilar la sierra. Y afilar la sierra no es otra cosa que los japoneses llaman Kaizen, que es la mejora continua. Y es pintoresco porque eso nació en Estados Unidos cuando perdieron la guerra, que los japoneses fueron derrotados. Los americanos le dan esta posibilidad de trabajar con lo que ellos llaman control de calidad. Y claro, los japoneses, que ellos lo usaban solamente para la industria, es decir, para la fábrica, lo llevan a todas las áreas, a la administración, al marketing, a todas las áreas de la empresa y lo transforman en lo que es la mejora continua.
Y tiempo después, claro, los japoneses le pasan por encima, por ejemplo, la industria automotriz, y claro, los americanos estaban sorprendidos, y entonces van a la fábrica a ver, y los japoneses les abren las puertas, les muestran la fábrica, y ellos no venían nada raro, porque ¿dónde estaba la mejora continua? En la mente. Hay alguien que dice que la disciplina supera la inteligencia. Muy interesante. Entonces la mejora continua es esa mejora día a día, que es una pavada, pero al cabo del año esa pavada se constituye en un gran crecimiento. Yo escuché que con 16 minutos por día, en un año seríamos mejor que el 95% de las personas haciendo una actividad. Por ejemplo, si practicamos 16 minutos por día, no sé, conversaciones en ventas o Bien, objeciones, seríamos mejores que el 95% de las personas que hacen lo mismo que yo en esa función, ¿no? pero para darte cuenta de eso deberías leer el efecto compuesto. Bien, ese es un libro que hemos traído para la lectura de este mes, o sea, durante lo que fue de febrero y el mes de marzo, vamos a estar leyendo El efecto compuesto. Si alguien desde ya quiere compartir alguna experiencia o algo que les haya gustado de ese libro, desde ya que levante la mano, levante el micrófono y comparta. La idea un poco es que de estas sesiones es hacer preguntas, o sea, vamos a ver temas. Ya les conté que vamos a ver un poquito cómo atraer a propietarios vendedores a nuestra inmobiliaria, a nuestro producto, digamos, a través del seminario para dueños. Vamos a hablar de eso, pero antes, si alguno tiene o quiere compartir justamente alguna experiencia que le haya pasado con el tema de definir esa meta gigante, con definir esas 3 actividades durante el día o con el efecto compuesto, desde ya, bienvenidos, ¿no? Entonces, habíamos hablado también en las sesiones anteriores, nos fuimos ya más técnicos, ¿sí? Que es el tema de generación de leads, ¿sí? Cómo hacer para tener clientes. Nosotros deberíamos, o sea, hay cosas que nosotros podemos simplemente nombrar, o sea, hay como 2 formas de aprender, ¿no? Una es con la experiencia propia y otra es con la experiencia ajena, ¿no? Con la experiencia propia, simplemente vamos a tratar de, bueno, hacerlo solos, como si estuviésemos no sé, en el año 5000 antes de Cristo, entonces tratamos de inventar la rueda, ¿sí? Y empezamos sin conocimiento, ni miramos en internet, ni le preguntamos a nadie, simplemente decimos, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Y lo empiezo a hacer, y me equivoco, y lo empiezo a hacer, y tengo una idea que se me ocurrió a mí, ¿no? Y la otra forma es aprender a través de otros, ¿sí? Simplemente seguir reglas que otras personas que ya son exitosas nos dan, ¿no? Y acá hay algunas reglas que yo sigo por simplemente escucharlas de personas comprobadas, de personas que tienen ya el éxito, ¿sí? Que entonces nosotros tenemos que hacer varias cosas en nuestro negocio como emprendedores. Y casi esto aplica para cualquier negocio, no es solamente para el negocio inmobiliario, ¿no? Que es cómo hacemos para vender y cómo hacemos para estar en la mente de nuestros clientes, ¿no? Entonces, habíamos hablado del proyecto 250, que simplemente es tener en un Excel las 250 personas o 250 personas que están en nuestra agenda. Agarramos nuestro celular, 250 personas, las ponemos en un Excel y empezamos a comunicarnos con ellos. Nuestro objetivo es tener 10 comunicaciones por día, ¿sí? 10 conversaciones por día con personas de nuestro entorno. Si además de las personas que nos conocen, también podemos conversar con leads. Y ahí habíamos hablado de una campaña de generación de leads a través de Facebook Leads Ads, o sea, a través de cualquier sistema de publicidad que nos genera, ¿sí? Leads. Personas que por algún motivo, por ejemplo, descargaron una guía, ¿sí? No compres en Miami sin antes conocer estos 10 consejos, ¿sí? Descargate la guía. Cuando tocan para descargar la guía, me llegan sus datos, ¿sí? Y a medida que me llegan sus datos, llamo por teléfono y le pregunto, hola, ¿qué tal? Descargaste la guía para comprar propiedades en Miami, ¿qué estás necesitando? Y escuchamos, ¿sí? Luego, entonces, hacer esas 10 conversaciones por día. Después, empezar a hacer cosas online, o sea, estar en las redes sociales. Idealmente, subir un video por día. ¿De qué el video? Bueno, eso lo vamos a hablar en alguna sesión de qué el video, pero realmente es algo bastante simple. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente copiar y ver lo que hacen otros y hacer lo mismo que hacen otros.
parecido, con nuestra impronta, con nuestra voz, con nuestra onda, pero no es que tenemos que inventar la rueda, sino simplemente, por ejemplo, estoy yendo a mostrar una propiedad y veo algo curioso en esa propiedad y muestro cómo la estoy mostrando, o nos hacen un comentario especial, o hablo del mercado, ¿sí? Puedo hablar de algo informativo, es decir, que informa a los clientes de cómo está el mercado, de cómo están las cosas, puede ser educativo, cómo hay que hacer para poner un listing, una propiedad en Internet. Puede ser también algo que sea entretenimiento, ¿sí? Cuento de la zona en la que estoy, se inauguró tal puente, se inauguró tal cosa, este restaurante está buenísimo, fui a comer. O sea, el objetivo siempre es estar en la mente de esa persona para que esa persona, digamos, tenga interés en trabajar con nosotros, que tenga interés y que le seamos una persona digamos, copada, con alguien con quien irías a tomar un café, con alguien con quien irías a almorzar o a cenar, ¿no? Entonces, de nuevo, tener esas 10 conversaciones es algo que nosotros tiene que estar en nuestras métricas. Si hoy no hice las 10 conversaciones, si hoy no hablé con 10 personas, mi negocio no está avanzando. Si hoy no hice ese video, entonces mi negocio no está avanzando, ¿sí? Y son cosas, de nuevo, que parten de la voluntad, que son cosas que uno decide hacer o decide no hacer, ¿no? Entonces, Andrés, ¿cómo hacemos para vencer esa voluntad? ¿Cómo hacemos nosotros para cuando nosotros todos los días tenemos algo que es difícil para nosotros hacerlo, que es algo complejo, que es algo, o sea, o fácil, porque filmar un video es algo fácil en realidad, pero depende de nuestra voluntad, depende de que digo, no, hoy no lo voy a hacer porque no me siento bien, hoy no sé qué decir, hoy no tengo un granito acá y me molesta, no, hoy no tomé demasiado sol y estoy quemado y entonces no me gusta cómo sale el video. ¿Cómo hacemos para vencer ese paso inicial para hacer esas pequeñas cositas que nos van llevando en el tiempo al éxito? ¿Sabes lo que pasa? Yo no tengo tiempo y no sé cómo se me escapa tanto el tiempo. Parece que tendría que hacer algo parecido a lo que dice el efecto compuesto de administrar mi tiempo. Y para administrar mi tiempo, como dicen en administración, solo se administra lo que se controla. Por ahí tendría que empezar a agendar en qué uso mi tiempo cada día y ver qué cosas son innecesarias o no aportan valor y empezar a dedicar ese tiempo que no aporta valor a justamente hacer estas cosas que aportan valor. Bien, entonces acá la importancia de la rutina, ¿no? Para convertirse en un top producer, en un inmobiliario de $1 millón, es crucial adoptar una rutina, ¿sí? Y comportarse y realizar actividades diarias que reflejan ese camino. Es decir, pienso en qué persona me quiero convertir y entonces empiezo a ver qué rutina hace una persona que tiene ese mismo objetivo, ¿no? O sea, y obviamente que seguramente al principio es un poco forzado, ¿sí? No me es natural, no me es cómodo, pero justamente de salir de esa comodidad o de esa confortabilidad se trata todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver a esto de el ¿Vos, tema. Sí, dale, vos querés decir que tenemos que tener hábitos, buenos exactamente. hábitos? Tenemos que tener buenos hábitos y para eso hay que sacar malos hábitos, ¿no? O sea, porque hábitos tenemos todos, pero no Es que necesariamente los los malos correctos. hábitos se sacan agregando buenos hábitos que diluyan esos viejos hábitos, porque no se pueden eliminar. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito esto de el seminario para dueños y del tema de atraer propietarios vendedores, ¿sí? A nuestro negocio, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque básicamente una de las claves o algo que nos asegura nuestro negocio, ¿sí? Es el tema de tener propietarios vendedores. ¿Por qué nos asegura nuestro negocio? Porque básicamente nosotros ¿cuántas propiedades podemos tener a la venta simultáneamente? Muchas, 10, 20, 30 propiedades a la venta podemos tener y podemos atender simultáneamente a 10, 20, 30 propietarios vendedores bien, ¿no? Atenderlos significa atenderlos realmente, no tener propiedades ahí por los siglos de los siglos, que eso no sirve para absolutamente nada, sino que atender realmente a los clientes. En cambio, si tenemos que hacer búsquedas, ¿sí? Si tenemos clientes compradores, clientes que están buscando propiedades, ¿a cuántos clientes podemos atender simultáneamente buscando propiedades? ¿Sí?
3, 4, 5, 8 y ya empezamos a desbordar, ¿sí? Si hay un cliente que está en exclusiva buscando con nosotros y nosotros tenemos que estar diariamente relevando el mercado, yendo a mostrar con una propiedad, con otra, en distintas locaciones, moviéndonos, es mucho más complejo, ¿sí? Tener clientes compradores porque podemos atender menos tiempo. Entonces, es en nuestra estrategia también tener clientes vendedores, o sea, propietarios, nos permite hacer muchísima publicidad, ¿sí? Cada propiedad no solamente es algo que nos va a generar a nosotros un ingreso, sino que además nos va a generar esa publicidad, esa posibilidad de promocionarnos a través de esa publicidad que tenemos, ¿no? Y acá vamos a hablar un tema que es central y que esto lo hablamos porque estamos hablando para distintos países. Pueden poner, si quieren, en el chat desde qué ciudad nos están acompañando, pero en distintos países pasan distintas cosas, ¿no? Y un tema muy importante, que no en todos los países es así, es tener la exclusividad en la venta de la propiedad, ¿no? Y acá empezamos ya a discutir de, es muy difícil, esto no se puede, los propietarios quieren darle la propiedad a muchas personas. Bueno, parte de nuestro desarrollo tiene que ser en cómo me desarrollo para ser una persona que atrae a propietarios que están dispuestos a darme la propiedad a mí. Y una de las razones por las cuales no nos dan la propiedad muchas veces en exclusividad es simplemente porque no confían en nosotros, ¿sí? O a veces no es que no nos la dan en exclusividad, no nos la dan directamente porque no confían en nosotros. En mercados como el de Estados Unidos, donde la exclusividad es algo prácticamente estándar, ¿sí? Bueno, no recibimos el listing, no recibimos la propiedad porque simplemente el propietario ese no confía en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos para que ese propietario confíe en nosotros? Y una de las cosas que se hablan en lo que es redes sociales y en lo que es cómo hago para hacerme alguien conocido, ¿sí? Dicen que una persona tiene que consumir 11 horas de contenido mío para que yo sea una persona conocida para esa persona. 11 horas de contenido. Entonces, claramente yo necesito justamente estar delante de los ojos de esa persona una cantidad de tiempo, ¿no? Y a través de videos de 1 minuto para llegar a 11 horas va a ser un tiempo bastante largo. Entonces, tengo que estar permanentemente, ¿sí? Permanentemente haciendo esta situación de que la persona mira las redes, estoy yo. Va a la calle, ve un cartel. Mira la tele, estoy yo. Mira el email market, mira su email, estoy yo. Mira su WhatsApp, estoy yo. Mira mi foto, estoy vendiendo una propiedad o haciendo algo relacionado a real estate. Y esto sobre todo, las personas que me conocen, ¿sí? Yo no me canso de decir lo mismo, que es que los primeros que nosotros tenemos que convencer de que nos contraten son a los que nos conocen, ¿sí? Yo no puedo permitir, ¿sí?, que un familiar mío, un amigo mío, esté transaccionando con otra persona porque básicamente a mí no me conoce en el mercado inmobiliario, no me conoce como una persona que tengo trayectoria y que tengo conocimiento en el mercado inmobiliario. Entonces, ¿cómo convenzo a mi hermana de que me dé su casa para vender a mí? ¿Sí? Bueno, básicamente porque mi hermana en sus redes sociales tiene que verme, ¿sí?, hablando del negocio inmobiliario. Mi hermana en las redes sociales tiene que verme como una persona exitosa en el mercado inmobiliario. Mi hermana tiene que verme como alguien que es un referente, que sabe, ¿sí? Y para eso simplemente tengo que estar hablando del tema, mostrando el tema. Fui a mostrar una casa, hablo de esto, ahora voy a lanzar un libro, ahora voy a hacer un evento, ahora voy a un evento inmobiliario, ahora me estoy entrenando, ahora estoy haciendo esto y ahora estoy haciendo lo otro. Y eso, obviamente, tratar de ponerle algo, alguna curiosidad o algo interesante también para que sea divertido, ¿no? A la gente le gusta también ver algo divertido y entretenido, ¿sí? Entonces, vamos a una de las formas entonces de captar y de atraer dueños es a través del seminario para dueños. ¿Qué es el seminario para dueños? Bueno, habíamos hablado también dentro de esta estrategia de cómo hacer para atraer personas. Una era los webinars, ¿sí? Habíamos hablado de los webinars. Esto es un webinar, la diferencia, esto es un Zoom reunión. La diferencia entre esto y un webinar es que en un webinar los que se conectan no se ven entre sí, no pueden abrir cámara y tampoco pueden hablar, ¿sí? Este es un ambiente más controlado, ¿sí? Que además permite que nosotros podamos estar haciendo un webinar y que solamente haya una sola persona conectada o ninguna, pero nadie se entere si hay una o 5.000 personas conectadas. Con lo cual nos da a nosotros también esa situación de confianza de decir, bueno, pará, no se va a conectar nadie. Bueno, si no se conecta nadie, lo grabamos, ¿sí? Y después se lo pasamos la grabación a alguien
para que la pueda ver en otro momento, ¿está bien? O sea, y si no nos ve nadie, es una forma de entrenarnos y hacerlo la segunda vez para hacerlo mejor y volver a repetirlo y volver a repetirlo. Acuérdense que nosotros vamos, de nuevo, cada cosa que hacemos, no la hacemos solamente por el hecho en sí, no lo hacemos para hacer una transacción, sino lo hacemos para una transformación, para convertirnos en esa persona que hace el webinar y que atrae a 10, 20, 30, 50 o 2000 personas. ¿Está bien? ¿Cómo es entonces el seminario para dueños? Bueno, nosotros vamos a hacer una publicidad, ¿sí? Que va a decir seminario para dueños, ¿sí? O sea, para dueño vende, para una persona que supuestamente vende él solo, que no quisiera usar a un inmobiliario para vender su propiedad, ¿sí? Ese es lo que nosotros decimos, ¿sí? Obviamente no es lo que nosotros queremos, ¿no? Nosotros no vamos a estar tratando de ver cómo hacemos para desarrollar dueño vende, ¿no? No es nuestro objetivo. Pero muchas veces cuento este mismo ejemplo, que es si yo digo, a ver, quiero hacer una torta para la fiesta de 15 de mi hija. Entonces, voy a ver un video en YouTube. Y voy y veo un video en YouTube, ¿no? Y cuando voy y veo el video en YouTube, ¿sí? Hay una explicación prácticamente paso a paso de cómo hacer la torta, ¿sí? Y hacer la torta me lleva, según lo que dice ahí, 18 horas. Tengo que ir a comprar 732 componentes, hacer 3 cocciones distintas. Tengo el riesgo de que me salga mal. Si abro un poquito el horno así, se me baja la torta, se me arruina toda la torta. Y me explican tantas cosas que en el fondo yo termino diciendo, no, pará, deja, ¿cuánto me cobras la torta? Y bueno, vale, no sé, $50. Bueno, te pago $50 mejor y dame la torta, porque la verdad todo eso yo no lo voy a hacer, no lo sé hacer. Hacelo vos que te sale bárbaro, ¿sí? Yo no soy bueno para eso, pero me doy cuenta que prefiero pagar los $50 después tal vez de haber visto el video y haber dicho, ah, no, pero tal vez esta mujer me gusta como lo hace, prefiero que me lo haga ella, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? El objetivo va a ser que la persona justamente entienda que yo conozco de todo esto y que le va a ser mucho más rentable hacerlo conmigo que hacerlo solos. Entonces, ¿cómo sería la estructura de esa presentación? Bueno, nosotros, por ejemplo, empezamos con diciéndoles en una presentación qué puedo controlar a la hora de vender mi propiedad, ¿no? Entonces, armamos un chart que dice qué puedo vender qué puedo controlar, perdón, a la hora de vender mi propiedad, ¿sí? Y las cosas que puedo controlar son cómo preparar la propiedad, ¿sí? Cómo la promociono esa propiedad y el precio al que salgo a publicarla. Son las cosas que yo puedo controlar. Y recuerden esto, toda la presentación es la misma presentación que nosotros deberíamos hacerle en la presentación inicial al cliente. Son las mismas cosas de las que deberíamos hablarle al cliente. En definitiva, nosotros estamos hablando a un cliente casi que le estamos como tomando su propiedad y le estamos explicando todo lo que le tenemos que explicar. Lo que pasa es que lo ponemos en un formato un poco distinto. Entonces, esas son las 3 cosas que podemos controlar. ¿Cuáles son las cosas que no podemos controlar? ¿Sí? Lo que nosotros no podemos controlar es cómo está el mercado, ¿sí? ¿Cómo puede estar el mercado? El mercado puede estar como un mercado de compradores o como un mercado de vendedores. ¿Qué significa un mercado y el otro? En un mercado hay exceso de oferta de propiedades y en otro mercado hay exceso de demanda de propiedades. Vamos a dar 2 ejemplos de mercados. En el mercado de Miami, ¿sí? Hay exceso de demanda de propiedades, faltan propiedades, ¿sí? Y ahí mostraríamos el stock de propiedades, cuántas se vendieron en el último año, cuánto hay en obra. O sea, podemos mostrar todos los indicadores que tengamos disponibles para mostrar cómo está el mercado. En el cambio, por ejemplo, el mercado de Buenos Aires está al revés. El mercado de Buenos Aires está con exceso de oferta, ¿sí? Hay 3, 4 años de stock de propiedades, no hay prácticamente compradores, entonces el mercado está al revés. Para cada uno de los mercados vamos a una estrategia distinta. En una vamos a mostrar que, o sea, hay pocas propiedades y que tenemos que justamente maximizar el precio, y en el otro vamos a mostrar que hay demasiadas propiedades y lo que tenemos que hacer es vender al precio actual, ¿sí? Rápidamente, no quedarnos dando vueltas en el mercado 1, 2, 3 años, ¿sí? Porque las propiedades van hacia la baja cuando hay exceso de oferta, ¿no? Entonces, seguimos hablando con el cliente y le hablamos de cómo es el comprador de hoy, ¿sí? ¿Cómo está buscando esa propiedad? ¿Dónde la busca? ¿Qué mira? ¿Qué tipo de páginas tiene para mirar? Mira, si nosotros buscáramos un departamento o una casa igual que la tuya, ¿cómo sería esa búsqueda? Mirá lo que hay hoy en el mercado. Hoy hay estos precios, hay este tipo de propiedades. De tu propiedad hay mucha oferta o hay poquita oferta, ¿sí? Entonces, y ahí empezamos a hablar de la importancia del precio correcto. La importancia de salir con el precio correcto. Sea cualquiera de los 2 mercados, el precio correcto es súper importante, ¿sí? Y entonces, acá le vamos a hablar justamente de los factores que influyen en los precios de las propiedades, ¿sí? Hay 4 factores principales que influyen en el precio de las propiedades, que es la oferta que hay de propiedades,
la demanda, o sea, cuántas personas están buscando, las hipotecas, si es un mercado que la tasa de interés está muy alta o está muy baja, o no hay hipotecas en el mercado, ¿sí? Y los salarios, ¿sí? Los salarios son una medida de correlación muy, muy fuerte en lo que es la venta de propiedades, ¿sí? Cuando los salarios están bajos, o sea, están bajos a nivel, o sea, hubo, por ejemplo, inflación, en los Estados Unidos en los últimos años hubo mucha inflación, ¿sí? Y los salarios, por ejemplo, están más bajos porque no han acompañado los salarios la inflación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando los salarios bajan, no hablamos en forma nominal, sino en forma de poder de compra, tenemos que medir cómo están los salarios versus la inflación. Cuando los salarios bajan, la venta de propiedades baja porque obviamente la gente puede endeudarse menos, ¿no? Entonces, luego vamos a otra parte que es los mitos en la venta de propiedades, ¿no? ¿Qué son los mitos? Los mitos son esas cosas que los clientes regularmente dicen, ¿no? Y acá vamos a estar con el tema de manejo de objeciones. Vamos a tener sesiones específicas de manejo de objeciones, pero les voy a nombrar algunas de las que vamos a hablar ahí. ¿Por qué hablamos de los mitos? Porque justamente uno de los objetivos de nuestra presentación es que en lugar de esperar que la persona me haga el comentario, me diga la objeción, yo ya le voy a dar el ejemplo y le voy a dar la respuesta, ¿no? Entonces, ya la objeción la mato antes de que él empiece. Por ejemplo, una típica objeción es, yo voy a esperar el novio, ¿no? Quiero esperar el novio, ya va a aparecer el novio, dicen muchas personas, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué hacemos? Le explicamos que esa propiedad, o sea, salvo que sea una propiedad que está relacionada con el arte o es única por alguna razón en particular, digamos, ¿sí? Si es una propiedad en una isla que está en un lugar que, bueno, es la única isla que hay, por supuesto que es única y tiene que esperar al novio. Pero la mayoría, 99,9% de las propiedades, ¿sí? Son, o sea, reemplazables. Yo puedo vivir en esta propiedad, o puedo vivir en la de al lado, o en el de abajo, o enfrente, o a la vuelta, y es lo mismo, digamos. No hay diferencias, más que para el propietario que siempre obviamente tiene una diferencia. Entonces, explicamos y mostramos, o podemos mostrar también, o sea, cuántos departamentos hay competitivos al suyo, ¿no? Lo otro que dicen es, por ejemplo, cuando el mercado está, cuando la persona no puede vender, porque está normalmente muy cara la propiedad que tiene, dice, no se vende nada, ¿no? Y siempre se vende algo, siempre hay cosas que se venden, hay una cantidad de propiedades. El mercado, por ejemplo, cuando un mercado está, que se empieza a deprimir, ¿sí? El mercado baja de vender 100 propiedades a vender 50, ¿no? A la mitad, es una barbaridad, parece que no se vende nada, pero hay 50 que se venden, ¿no? Y tienen ciertas características las propiedades que se venden, ¿está bien? Otra cosa que los clientes dicen es, no tengo apuro para vender, ¿no? Y ahí de nuevo, lo mismo, es muy importante la precalificación, también vamos a estar hablando de precalificación, pero no tengo apuro para vender, típico comentario del cliente. Entonces nosotros le volvemos a preguntar, ¿no? En estas preguntas de precalificación, una de las preguntas es, ¿por qué quiere vender? O sea, ¿cuál es la razón que tiene él para poner su propiedad en venta? Entonces, por ejemplo, no sé, nos pasó en algún caso de tener una persona que se quería mudar a Canadá a vivir con la hija. ¿Está bien? Entonces, esa persona que se quería mudar a Canadá no tenía apuro para vender, pero tenía, no sé, más de 70 años, ¿sí? Y una hija en Canadá. Entonces, vos le preguntás, pero escúchame, ¿a vos te da lo mismo mudarte a Canadá con tu hija dentro de 4 años? No, bueno, tampoco 4 años. Bueno, pero entonces, o sea, ¿cuándo te gustaría a vos estar en Canadá? No, bueno, lo antes posible. Entonces, el no tengo apuro, muchas veces, lo que refleja es, no estoy cómodo regalando mi propiedad, no la quiero vender económica, ¿no? Y lo que no entienden a veces los clientes es que las propiedades se venden al precio de mercado, se venden al precio donde están los compradores dispuestos a pagar. No se vende por encima de ese precio, ¿sí? Es una fantasía esa situación. Entonces, ahí vamos justamente a cómo encontramos ese precio correcto. Y esta es una de las cosas por las cuales muchas veces los clientes desconfían de nosotros, ¿sí? Porque se dan cuenta que nosotros no sabemos el precio correcto. Nosotros no sabemos cuál es el precio de su propiedad, ¿no? Entonces, y acá es muy importante esta parte de justamente conocer los precios de mercado. Es muy importante, o sea, estar estudiando la zona y entender cuáles son los precios a los que se venden las propiedades, no los que se publican las propiedades, sino los precios que se vendieron las propiedades que se vendieron, ¿sí? Y acá es muy importante, de nuevo, depende del país, hay distintas formas de saberlo. En Estados Unidos es muy transparente porque tenemos el MLS y ahí podés ir mirando los precios que se vendieron. Pero en otros países hay relevamientos, hay colegas, y a veces simplemente vamos y miramos en los portales inmobiliarios y lo que buscamos son las propiedades más económicas, ¿sí? En el rango de la venta, no las más caras, ¿sí? No, pero el vecino de al lado tiene lo que vos me decís que vale 100 en 180,
¿sí? Bueno, está bien, lo tiene en 180, pero lo tiene hace 4 años en 180. Eso no es un precio de referencia. Si yo una Coca-Cola que vale $2, la pongo a $8, va a estar a $8 en algún lado, pero nadie la va a comprar a ese precio. Yo tengo que ver a qué precio se vendió esa propiedad, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros logramos esa situación, lo que vamos a contarles es que nosotros encontramos un precio de mercado, pero ese precio no es un precio final, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tu propiedad vale $500.000, y cuando digo tu propiedad vale $500.000, lo que nosotros hacemos es decirle, vamos a salir con $500.000, pero si en 10 días yo no tengo novedades, no tengo interesados, no tengo personas que me pregunten por tu propiedad, no tengo showings, no tengo visitas a la propiedad, ¿sí? Te voy a proponer bajarlo a $490.000, ¿sí? Y vamos a ir ajustando el precio hasta que logremos empezar a tener visitas y empezar a tener ofertas. ¿Está bien? Es muy importante este proceso, es muy importante describir este proceso, que no es que yo te garantizo que a 500 la propiedad se va a vender, porque yo no soy el comprador. ¿Está bien? No puedo garantizar eso. Lo que le voy a contar es cuál es el procedimiento y el proceso de venta, ¿no? Entonces, y ahí vamos a hablar en otro chart de cuáles son los pasos para vender tu propiedad, ¿sí? ¿Cuáles son esos pasos que tenés que hacer para vender tu propiedad? El primer paso es querer vender la propiedad. ¿A qué precio? A precio de mercado. No hay un precio, es a precio de mercado. No, porque si no, no la vendo. No la vendas. Si no la querés vender a precio de mercado, entonces no la vendas. Yo más o menos te estoy informando del precio de mercado, ¿sí? Si vos no estás dispuesto ahora a eso, simplemente esperá. Si estás en un mercado que va a la baja, esperar solamente va a bajar el precio de tu propiedad. Si estás en un mercado que va a al alza, tu propiedad va a ir posicionándose. Pero es muy importante no tener un año esperando al precio de alza. Nosotros sacamos la propiedad del mercado, ¿sí? Y ponemos el precio en alza cuando ya se está acercando al precio, no un año antes, porque si no, la propiedad va como los que están buscando, la ven todo el tiempo y aparece todo el tiempo y ya después dicen, esta propiedad tiene algo raro, hace mucho que no se vende, por las dudas no la voy a comprar, ¿está bien? Paso número 2 para vender la propiedad, preparar la propiedad, ¿sí? ¿Cómo se prepara la propiedad? Y ahí ponemos orden y limpieza, o sea, que esté ordenada y limpia. Entonces, fíjense, nosotros estamos dando un seminario para que lo hagan ellos, pero en el fondo, cuando trabajen con nosotros, queremos que hagan lo mismo, digamos, ¿no? O sea, esas propiedades que uno entra y son un desastre, ¿sí? Y el que va a mirar la propiedad dice, no, pero yo acá no quiero vivir, esto es un desastre, está desordenado, está sucio, ¿sí? Despersonalización, o sea, preparar la propiedad, el que vende la propiedad ya se va, ya no es propia la propiedad. Entonces, tiene que sacar, ¿sí? La camiseta de fútbol que es de su cuadro, tiene que sacar las fotos personales, tiene que sacar todo lo que hace que la propiedad diga, esta es mía, ahora ya no es más mía, tengo que despersonalizarla. También eso nos ayuda en el proceso de que el cliente se vaya de la propiedad, porque también los clientes dicen, quiero vender, pero están agarrados a la propiedad y no se pueden ir porque es la casa donde vivían con los padres, con los abuelos, con los tíos, con la esposa, con la ex esposa, donde el hijo, donde el marido, donde, o sea, tienen tantos recuerdos, tanto arraigo, que entonces les cuesta justamente salirse del lugar, ¿no? El tema de mascotas y aromas, ¿sí? La propiedad tiene que tener rico aroma. Una técnica a veces es poner unas tostadas de pan antes de que llegue el cliente o poner a hornear una torta. Esa técnica tengo infinitos ejemplos que han funcionado, ¿sí? Poner a hornear una torta un rato antes que venga un cliente, y ese aroma da esa familiaridad, ese lugar que uno entra como cuando va a una panadería, entra y dice, qué rico olor, ¿sí? La iluminación, que esté las ventanas abiertas, que esté realmente la propiedad como interesante para el que viene a comprar, ¿no? Entonces, nosotros le vamos dando todos estos tips, ¿sí? Después le contamos cómo promocionar la propiedad, ¿no? Entonces, agarramos y decimos cómo promocionar tu propiedad, ¿sí? Entonces, ahí empezás. Email marketing, en redes sociales, hay que subir a los portales, por lo menos a 3 portales inmobiliarios, hay que sacar fotos profesionales, tour virtual, el dron, lo tenés que publicar en una red de colegas, en el MLS, en la red, en los chats de colegas. O sea, una lista donde a la mitad de las cosas no tiene ni acceso siquiera la persona. Por otro lado, tiene que contratar un fotógrafo profesional, esto, el otro, no, yo no me quiero ocupar de todo eso, ¿no? Entonces, y luego finalizamos con lo que es documentación y gastos de cierre, ¿no? Entonces, bueno, tenés que hacer todos estos trámites, tenés que hablar con este tipo de personas, tenés que firmar todos estos documentos, tenés que pagar estos impuestos, tenés que hablar con tal y cual persona. Entonces, son todo un montón de cosas que uno, de nuevo, le está dando algo que es cierto, que es así,
Pero bueno, al final entonces decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo entre dueño directo, ¿sí? Y usar un realtor o un inmobiliario? ¿Cuál es la diferencia? Y podemos poner un cuadrito incluso, donde, bueno, básicamente todas estas cosas te las hace una inmobiliaria profesional o te lo haces vos y te haces solamente estas, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde está la diferencia. Y hay estadísticas, en muchos casos hay estadísticas de cuánto más puede justamente una persona profesional que está negociando en el medio, en cuánto más rápido lo puede hacer y cuánto más dinero puede obtener por saber justamente negociar, ni hablar de cualquier situación que sea de estafas o lo que sea. Entonces, con este seminario, que nosotros que tenemos que hacer durar unos 40 minutos aproximadamente, nosotros podemos justamente empezar a juntar un público que nos empieza a ver, que nos empieza a ver a nosotros como referentes, pero además de eso, estamos practicando nosotros justamente esa charla con ese propietario que nos va a justamente hacer que cuando nosotros vayamos offline, o sea, en vivo a la casa del propietario, a tasarle la propiedad, a verlo, a charlar con él, vamos a tener toda esta argumentación ya pensada, ya armada y vamos a dar una impresión totalmente distinta.